Agora sí, moi boas tardes a todas e a todos. Pareceme unha imaxe maravillosa rematar unha tarde de luns con este salón de plenos que habitualmente ten outro tipo de debates, cheo de xente que ven escoitar unha conversa. A min segue a parecerme algo revolucionario. Digo segue a parecerme porque desde marzo que comezamos co ciclo Mulleres de Palabras, esta imaxe en maior ou menor medida estivemos latendo en diferentes lugares da nosa provincia. En marzo comezamos celebrando o Día da Poesía en Vigo con poetas pontevedresas, continuamos por outros lugares como Sanxenxo, como a Guarda, fixemos obradoiros para ler narrativa, para ler poesía aquí en Pontevedra, fixemos obradoiros de bordado na Lama, grazas ás mulleres de Ofirvida que están aquí. Dadelles un aplauso porque son as autoras destes bordados que vedes. É un ciclo este Mulleres de Palabras no que levamos traballando meses, recibindo, a verdade, un feedback maravilloso por parte de todas as persoas que estivestes como público. Polo tanto, un ciclo que amosou que poñendo a palabra no centro podemos transformar, podemos facer pensar, podemos conversar e podemos entendernos mellor a nos mesmas a través do relato que fan as demais, que son as escritoras. E hoxe era o día perfecto para pechar este ciclo porque 13 de outubro ten un nome propio, é o Día das Escritoras, e convidamos a 3 das escritoras máis lidas e máis traducidas, que ademais coincide que son da nosa provincia, como Arantxa Portavales, María Oruña e Susana Fortes, que están aquí con nós e que van ser as protagonistas, pero antes vai vos dar a benvida a nova deputada de Igualdade, que é Paula Bouzós, que ademais acaba prácticamente de asumir o cargo e seguro que nun evento como este pues está encantada de ser prácticamente a primeira en tomar a palabra. Moitísimas gracias. Sí? Vale, perfecto. Moitas gracias a todas as persoas que vos achegastes aquí ao Pazo Provincial para nos acompañar neste acto co que celebramos paralelamente dous fíos. En primer lugar, o Día das Escritoras que se conmemora cada ano no luns máis próximo do 15 de outubro, por mor do facelemento de Taseira de Ávila. En segundo lugar, a clausura do programa Mulleres de Palabras, unha iniciativa que desenvolven neste ano desde os Servicios de Igualdade da Deputación de Pontevedra para reivindicar as palabras das escritoras do pasado, pero conectándoas cos nosos tempos, escoitando as escritoras da actualidade e, sobre todo, do futuro. Diriximos así as nosas miradas ás escrituras e ás palabras coas que contan o mundo con perspectiva e xénero, porque é fundamental poñer as mulleres en valor, para construir referentes para que as nosas nenas e mozos teñan especial e nos miren da mesma maneira que miramos as nosas mulleres. Por iso, hoxe contamos con Susana Fortes, María Oureña e Arantxa Portavales, 3 mulleres que están a definir o panorama literal actual. Como lles decía, fai uns días as persoas que asistiron ao obradoiro de poesía que organizamos no marco deste mesmo programa, as administracións temos unha gran obrigación e responsabilidade para coas mulleres creadoras. Primeiro, pola imposibilidade que tiveron durante moito tempo de publicar e as dificultades que tiveron para atravesar e poder facelo como se está facendo hoxe en día. Pero tamén pola ausencia de equidade no mercado editorial, coas mulleres pretendendo cota de mercado a pesar de ser maiores as lectoras de bibliotecas, de asistencias aos clubs de lecturas, de librerías. Na actualidade, os libros que se publican escritos por mulleres non chegan a un 40% do total da lectura. E son máis mulleres que homes en nichos concretos como a literatura infantil e o libro de texto. Por iso, a clausura deste programa non podía ser de outra maneira que ter lugar outro día que non fose este, un día que se celebra desde 2016 co obxectivo de precisamente de reivindicar a labor e legalidade literaria das mulleres, tantas veces relegadas a un segundo plano ao longo da nosa historia.
E con estas tres convidadas de luxo, poñemos fin tamén á rede de recomendacións literarias que fomos tecendo ao longo destas todas as actividades incluídas no programa de igualdade da Deputación de Pontevedra, porque se en algo somos especiales as mulleres é en ter redes, en establecer vínculos, en apoios entre nós, para que ninguén poida romper esta cadea tan forte de irmandade. Así que, como as protagonistas son elas, así como, por suposto, a nosa maravillosa conductora Susana Pedreira, pola miña parte, nada máis que engadir. Agardar que todas disfrutedes moito deste acto de conferencias con tanto cariño que está aquí preparado para poder disfrutar. Moitas gracias. Esas recomendacións literarias ás que se refire a deputada é esta maravilla que tedes impresa dentro da bolsiña de agasallo que vos levades, unha bolsa de agasallo que ademais está confeccionada por mulleres dunha cooperativa de Cuntis, e aí dentro tedes as recomendacións literarias que cada muller protagonista de algunha conversa ou de algún obradoiro desde o mes de marzo nos foi deixando. As convidadas de hoxe tamén xa mas chivaron antes, así que xa figuran aquí, e levades con vos estupendísimas recomendacións literarias de obras escritas por mulleres. Ben, as auténticas protagonistas faltan neste escenario, así que, por favor, que suban María Oruña, Susana Fortes e Arantxa Portavales a celebrar con nós este Día das Escritoras. Fortes, Oruña e Portavales. Que vou comezar polos agradecementos, que normalmente van ao final, nos libros os agradecementos van ao final, pero o agradecemento porque telas aquí non é tan doado. Ningún día do ano a elas xuntas, pero o Día das Escritoras menos, fixémolo con moitos meses de antelación, recibimos un sí, por suposto, desde o minuto cero e blindaron esta data na súa xenda para estar aquí. Mesmo, isto non sei se podo contar, pero Susana Fortes non vai ir aos Premios Planeta por estar no Día das Escritoras na súa cidade, que é Pontevedra, e María Oruña... María Oruña, na súa xenda de promoción, tiña Pontevedra e Roma, ahora para esta... Así as bruto prazo. Os Planeta tamén, pero tampouco fago como a ela, digo. Renuncias. E Arantxa Portavales, que está inmersa na promoción da súa última novela, pois tamén ten unha xenda complicada, así que a ela non a podemos convidar dunha semana a outra. Moitísimas gracias ás tres. O único que isto descartamos a bolas dúas como gañadoras do Planeta. Non nos celebraremos mañá. Hai quen sabe Arantxa, que está moi calada. Non di nada. Bueno, as tres... Para unha vez que cal. As tres publicaron novela neste 2025, as tres tiñan outras profesións antes de escribir, así que hai unha aposta en todas elas por ser escritoras, non? Deste Día das Escritoras que reivindicamos este oficio, unha aposta que ademais nos tres casos chegou, eran moi novas, pero bueno, pasados os 35 anos, tiña Susana Fortes aproximadamente cando publicou a súa primeira novela, case 40 cando publicou por primeira vez María Oruña, están elas pensando, a ver se esta non se equivoca. Un pouco antes, creo. 39, eu botei as contas, salíanme 39, e pasaban un par de anos, dos 40, cando publicou os seus primeiros libros a Arantxa Portavales, o libro de relatos e Sobrevivindo, a novela, tres escritoras da nosa provincia, como decía, das máis lidas, máis traducidas na literatura actual, tres nomes propios que hoxe reivindicamos aquí, e como comezo facendo algo que igual non é o maravilloso, que é botar contas das vosas idades e de cando comezastes a publicar, pero María e Arantxa non sei se botarades contas de que neste 2025 hai unha década que comezamos a lervos, é dicir, pasaron 10 anos, Arantxa, desde que és escritora. 10 anos, é o 31 de outubro, fai 10 anos que se publicou Celeste e 15 días despois publicouse Sobrevivindo porque acadei o premio de novela por entregas. Pero que xusto hoxe, un 13 de outubro, a editorial Bululú, hai 11 anos, díxome que me ia facer un libro cos meus microrelatos. O sea, eu lembro quizáis como un dos días máis felices da miña vida, porque eu nunca pretendín publicar, só pretendía escribir, nunca pretendín ser escritora, e foi o editor o que me buscou a min, díxome, mándame algo, e despois chamoume un 13 de outubro, lembro perfectamente, porque na xunta estábamos a facer os orzamentos, e traballase esta semana que máis se traballa na xunta de Galicia,
lembro perfectamente, escribironme eles da editorial, parabéns, no teu día, e dixenlle a Pedro, dos que dixeme, hai 11 anos que me chamaches para dicir que me ias publicar un libro. Foi o comezo deste camiño, estou sentada aquí grazas á confianza dun primeiro editor, sempre. Bueno, non me decatei naquel intre que era o Día das Escritoras, Pues pero mira, bueno, porque non coincidiría exactamente igual naquela data. Claro. Bueno, pues mira, ese é o camiño que te trae ata aquí 10 anos despois. María hace 10 años tamén de la publicación de Puerto Escondido. Hace 10 años, pero supongo que tu intención, si es que la había, o tu necesidad vital de ser escritora, de dejar de ser abogada, venía de antes ou non? Como foi tu historia? Como llegas a ser escritora? No meu caso foi unha cousa como moi progresiva e realmente eu non tiña ninguna intención de vivir de escribir, nin de dedicarme a isto, simplemente aconteceu na miña vida que tiña unha historia que contar, por determinadas circunstancias tiña tempo, que isto un pouco raro porque tiña tempo porque deixara o bufete para traballar pola miña conta como abogada porque foi nai, fíxeme nai. Entón, para conciliar era moi complicado para mí, vese que me sobrou tempo, non sei que pasou aí con un bebé en brazos, que tiña na cabeza Puerto Escondido, e o escribín. Pero vamos, cando mandei a editorial non pensei, non me pasou esa sensación que comentara Ancha de que alegría, que ilusión. Simplemente pensei, bueno, ben, a ver que me contan dentro dun ano, a ver se o leu alguén. E claro, de repente foi como un tsunami, moitísima xente chamando, moitísimos periodistas e tal, e xa me di conta que ese pequeno paso era como o da lúa, non? Un gran paso para a miña vida realmente. Bueno, e desde aí, pois, unhas cantas novelas máis e exemplares vendidos. Esta persona que non aspiraba a vivir disto, cantos exemplares vendidos das túas novelas 10 anos despois? Agora mesmo penso que 1.200.000 ou así, máis ou menos. Nada. Susana, han pasado a algunos más desde Querido Corto Maltés, pero ¿cuál es tu historia para llegar a ser escritora? Aquí tenemos a dos personas que tenían una historia, pero tampoco gran intención ni sabían si era posible ser escritora. ¿Tú? No sé, a muchos escritores que les preguntan, porque es una pregunta así, ¿tú cómo empezaste? Muchos, yo siempre me admiro porque dicen, yo es que ya desde niño, yo ya sabía que iba a ser escritor como si fuera un destino divino, ¿sabes? Y para mí, pues ya veo que en nuestros tres casos no entraban nuestros planes para nada, ¿no? Lo que sí tenemos en común, creo, María, es que somos lectoras empedernidas y es que este es el camino, este es nuestro camino, ¿no? Y el mío en particular, pues fue de mis lecturas de adolescente, que eran los cómics de Corto Maltés, y de un viaje, que los viajes también son muy importantes en mis libros, ¿no? Y pues yo era profe de instituto y al final de un verano, en septiembre, hicimos un viaje por toda la Bretaña francesa y lo típico que hacíamos antes, que ahora ya no hacemos, que es escribir postales, ¿no? Entonces, mientras esperábamos un barco para ir a una isla, yo escribí una postal y yo era muy tremenda escribiendo postales y escribí: mañana plateada de bruma y salitre, Corto Maltés no está conmigo. Bueno, y ahí se quedó la historia, era un día precioso, era la Bretaña francesa. Volví de ese viaje y os lo aseguro, mucha gente dice, pero ¿cómo ha podido ser así? Al volver de ese viaje, yo por primera vez en mi vida sentí la pulsión de escribir. Y empecé, y lo primero que tecleé en el ordenador era mañana plateada de bruma y salitre, Corto Maltés no está conmigo. Y luego la vida, que te da muchas sorpresas, pues yo acabé con esa novela, no sabía qué hacer con ella, no tenía ni idea, y justo en esos días se publicó en El País la convocatoria a un premio. La presenté y lo gané y me quedé, o sea, fui yo la más sorprendida del mundo, ¿no? Y a partir de ahí, pues, digamos que tuve una trayectoria fácil en ese sentido, no como mucha gente que se lo tiene que pelear muchísimo, que es difícil publicar, que es difícil llegar a este mundo y tal, ¿no? En ese sentido, pues yo tuve suerte, ¿no? Suerte.
Ese premio foi Premio Nuevos Narradores e publicaste Querido corto maltés con Tusquets. Hai algo que une a Arantxa e a María, seguramente hai moitas cosas que vos unen as tres e iremos vendo eses fíos que se tecen, pero tedes en común que creastes personaxes literarios que os vosos e as vosas lectoras queren e piden máis historias alrededor deles, e tamén tedes en común que coa última novela, aquí están as tres últimas novelas das tres, de alguna forma os abandonastes, os deixastes aparcados, non? Ou pechades un ciclo. No caso de María son Valentina Redondo e Oliver Gordon, e no caso de Arantxa son Abade Barroso, non? Como é ese proceso para vos? Porque eu sei que os lectores e lectoras, aínda que esteades de promo con isto, vos están preguntando tamén, seguro, polos outros personaxes e as súas aventuras. Como foi vivir con eles e crear historias para eles en tantas novelas e ahora deixalos aí un pouco apartados? María. Bueno, en mi caso soy muy infiel en la literatura porque está mi marido ahí. O sea, no me preocupa para nada cerrar un ciclo y empezar otro. De hecho, la serie de misterios son 6 títulos y después de 3 de ellos hice El bosque de los 4 vientos, tan feliz, pero era porque me lo pedía el cuerpo. Como decía ella, esa pulsión, ¿no? que sientes en ese momento, es esta historia la que quiero contar. Y sin ningún tipo de pena. Muchas veces me preguntan, oye, ¿y no te da pena y no quieres hacer otra segunda parte del bosque o otra historia de Valentina o tal? Digo, es que lo que quería contar ya está contado. Y es más, necesito que sea un reto nuevo, más duro, más difícil y que sea un escalón más, porque si no, no va a valer la pena el enorme esfuerzo que supone escribir. Y el lector merece un respeto increíble y que yo ahora dé otro giro de tuerca. Por eso, pues no me asusta empezar con nuevas historias. Arantxa, pena, no, están dormidos pero despertarán. Non penso, eu non abandonei a Abade Barroso. O que pasa que o que teño que dicir é que evidentemente tiña que facer unha novela en Pontevedra con unha detective de Pontevedra. É un marco aceitado para dicilo, non? Non, a ver, eu estaba facendo o cuarto Abade Barroso, sin presión, non sei cantas mensaxes recibía o día de cando sea o seguinte. É un momento en que eu non estaba vindo un momento persoal bo, imagino que iso influeu, que me decatei de que non o estaba pasando ben escribindo. Eu non empecéi nisto para facer algo que non me gusta. E decateime que non me gustaba o libro que estaba escribindo. E a veces hai que ser o suficientemente sincero como para mirarse ao espello e dicir isto non, parei e dixen isto non. E bueno, tiven a sorte de que me apoyaron e dixen que tiña... De xeito foron os meus editores que me dixeron, bueno, o importante é que ti escribas o que queiras, que é unha frase maravillosa, escribe o que queiras, realmente é unha frase que tiven o luxo de que me dixeron, vos sabedes que non é nada doado, que os editores, ás veces, cando están agarrando algo, e sobre todo cando hai unha saga por medio, non? Os de son, cada vez que te xiras cara a elas, querente matar, porque tes aquí o micro. Ai, perdón. Entón, nada, nese intre decateime que quería volver a Pontevedra e agora xa o digo sen quedar ben, sendo unha realidade. Decateime que quería ir ao pobo da miña nai, quería ir a Loira, quería facer unha historia amable, morrendo xente, eso sí, porque a mí matar xente, vamos, relaxame moito. Non me contas en común con María, e a veces con Susana. Claro, estaba pasando un momento tan malo que saiu unha novela moi amable, ahora que estou moi feliz, érame unha novela moi cruel. Pero, bueno, Abade Barroso volverán, porque realmente o que non me gustaba era a trama, non os personaxes, eu penso que o paso moi ben con eles, non teño este rollo de como Agatha Christie que odiaba a Hércules Poirot, e o matou na última novela con un tiro na fronte, spoiler. Pero está aí, a vida segue. Hai que María, non hai que seguir adiante. E sí que hai a veces que pechas capítulos, hai xente que me di, ai, encántame Val Valdés, nunca faría unha segunda parte de Sobrevivindo, nin faría unha segunda parte de Deixa a súa mensaxe despois do sinal, porque son novelas que teñen un principio e para min tiveron un fin. Outra cousa é que volva a novela intimista ou que volva, pero non. Pero é así, a vida segue. Pero eu creo que vou volver a Abade Barroso e non desvoto que volvan por Pontevedra, porque ou unha de dúas, ou vai ir a Santa Clara ali, ou volven eles aquí. Claro, haberá un crossover mellor. Vale. Ti queres matar a alguén en Pontevedra? Xa matei. Mais. En el caso de la última novela de Susana,
no inventas personajes, lo que tú haces es novelar, es una biografía novelada, como ya en el 2009 lo fue Esperando a Robert Capa, es decir, aquí hay personajes reales, hay hechos reales, históricos, conocidos, escenarios reales. En la novela de María la verdad es que también hay hechos históricos reales, espacios reales, en cuanto a espacios también en la de Arantxa, y lo dices tú al final en la nota de la autora, recrear y fabular no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Cómo es el trabajo de recrear y cuánto hay de fábula entre tanta verdad, entre esta historia de amor tan apasionada entre María Casares y Albert Camus? Pues es que son cosas diferentes. O sea, cuando escribes, cuando estás ante una historia de ficción, tú te las inventas que vuelas. O sea, todo depende, depende de tu imaginación, ¿no? Pero cuando estás escribiendo una historia de personas reales, como es el caso de Albert Camus y María Casares, o de Robert Capa y Gerda Taro, es que no es legítimo, no puedes inventarte nada. O sea, toda la historia de Albert Camus y María Casares es real. Todo pasó, los nombres, las calles, los lugares, los pensamientos, los sentimientos. Para recrear, digamos que el esfuerzo es el mismo, pero es más difícil porque no se puede notar. Quiero decir que todas las horas que yo me pude pasar en un archivo o que te puedes pasar leyendo la correspondencia entre Albert Camus y María Casares, el lector no le pueden pesar en los hombros, ¿no? Yo siempre digo que es como el encofrado de un edificio, la grúa, los ladrillos, los arcos, las estructuras, todo eso tiene que estar, pero no se puede ver, no se puede notar, porque el lector tiene que entrar y respirar como una novela. Entonces, lo que puede hacer el novelista, lo que intenté hacer yo, es crear aire, espacio, diálogos, pero sobre hechos reales, porque claro, son personas reales. O sea, es que cuando trabajas con nombres y apellidos y realidades históricas y tal, ahí no te puedes inventar ni una coma. Es así. En el caso del Albatros Negro hay mucha documentación y mucha historia, y yo recuerdo hablar en otros casos también con María, y esto de que la documentación y mi trabajo de investigación no le pese al lector mientras lee, que de alguna forma lo decía María, también es importante para ti. Sí, lo que pasa que yo soy todavía más tímida que ella, porque en efecto son todo hechos históricos, todo lo que digo que sucedió, sucedió, si tal balazo cayó en tal sitio es que pasó de verdad, etcétera. Pero sí que es verdad que cuando hay personas reales me da muchísimo pudor ponerle diálogos que yo, en definitiva, me voy a inventar, porque puedo saber muchas cosas de ese personaje. Entonces, por ejemplo, en el Albatros Negro solamente me invento una escena con el capitán general de Galicia, el príncipe de Barbanzón, pues porque me viene a cuento con un personaje, pero cuando ha dicho algo en la trama, lo entrecomillo porque lo dijo de verdad en la vida real. Si no es que, claro, no me atrevo, pero sí que tiene que existir esa figura cuando llegan los anglo-holandeses, tal, no sé qué, es una novela de aventuras, ¿no? Entonces, bueno, pero sí que es muy difícil, pero bueno, a mí en mi caso particular me costó muchísimo porque no tenía ni idea de cómo hablaban a comienzos del siglo XVIII en Galicia, y ahí me las vi, me las deseé, pero bueno, al final creo que con tanta documentación, sobre todo gracias a este capitán general, encontré el camino. En ti también había una necesidad como Arantxa de estar en casa y escribir desde este lugar, porque has puesto en el mapa a tantos lugares que han después visto cómo la gente los visita con rutas literarias, pienso en Cantabria sobre todo. ¿Había en ti una necesidad también de, oye, voy a hacer esto en Vigo? No, realmente no es que no sea patriótica. Conté mi Galicia como yo la he vivido en el Bosque de los Cuatro Vientos, y conté Vigo, pero porque había una historia que contar ahí, porque yo buscaba un tesoro real náutico que buscar que nunca hubiese sido hallado. Evidentemente, los que conozcan un poco Vigo saben que los galeones de Rande no pueden ser, eso está muy esquilmado. Y iba a desechar Vigo hasta que encontré en unos archivos, en una biblioteca, precisamente en Vigo, encontré algo que yo no conocía, y entonces dije, bueno, aquí sí.
pero si no habría ido a cualquier otro punto del planeta y me quedaría tan ancha. Si Vigo tenía una historia, la contaría, pero no sería esta. Mira, no caso de Arantxa, que cando estou escoitando a elas, especialmente Susana, que estaba falando de que son personaxes reales e como se condiciona, non, o que unha escribe, no caso de Arantxa non hai personaxes reais en teoría, porque Arantxa sempre di que ela é unha gran observadora e que utiliza todo o que escoita das súas amigas e da súa familia para despois escribir. Sí, Entón, hai moitos personaxes reais nas túas novelas. Vamos a lembrar ese momento en que Abad e Barroso viñeron Ah, a non estaba Pontevedra pensando a radio. Eu aparezo, nai, nunca recibín tanto feedback de nada e levo moitos anos traballando na radio como ser personaxe en A unha vida novela de secreta. Arantxa Portavales. Sí, sí, estamos agardando a serie Pero para non- ver quen fai de Susana Pedreira. Por favor. Pero non estaba pensando niso, estaba pensando na observadora que leva os personaxes Mira, a vida que observa, non, no seu entorno. Mira, no meu caso é moi curioso, porque eu en castelán diría que son unha completa sinvergüenza, cando escribo son unha completa convergüenza. Cústame moitísimo chamar a xente, cústame moitísimo sair, eu non fago apenas investigación, quero dicir, leo moito en internet, chego hasta aí, cústame levantar o teléfono, cústame ir a calquer sitio. É verdade que as miñas novelas non son históricas, pero é verdade que non podo cometer erros, non? Sempre hai alguén que che di ben e che di é que o teu personaxe doulle mal en Sanxenxo e levarono a Montecelo, a Salnés, e tenían que leválo a Montecelo, levarían ao hospital que estea máis preto, se ten as veas abertas, sabes? Pero sempre hai alguén que che vai... E lembro que nesta última novela a Leonor chameina infanta en vez de princesa e nunca na vida me escribiu tanta xente, eu sinto isto en primeira monarquía. Pero é verdade que leo moito de psicoloxía, leo moito de procedimental, cando facía procedimental, pero é que realmente teño 52 anos, non é que me apeteza dicilo, pero xa o día a Wikipedia, xa cheguei a un punto da miña vida que me importan máis as persoas que as cousas, e incluso que os lugares. Esta novela transcurre en Loira, pero podería transcurrir en calquera sitio. E gústame coller as persoas, darlle voltas como se fora un calcetín e contar como somos, como nos sentimos e como o crime, que nas miñas novelas non é máis que unha excusa, non para saber, para que o lector saiba quen é o asasino cando chega ao final, que iso tamén, porque é básico nunha novela de misterio policial clásico, porque eu son moi clásica, o no único que son clásica é escribindo. Pero o que a mí me importa é como o crime afecta as persoas que están alrededor do crime, como se miran desguello, como os secretos que están alrededor deles saen fora. E iso utilizo para falar de como nos sentimos nós. E ao final, igual, hai moito da impotencia de ir a Santa Clara por non coidar os seus en min, pero en ti, en vos. Eu teño a miña nai ingresada neste intre, estuve abrazando a unha persoa que non coñezo porque acababan de dicir que morrera seu, que vai morrer a súa nai en horas. E abrazouse a min porque non tiña... Esa persoa seguramente sairá nunha novela miña, en algún momento. Porque unha vez dixen nun microrelato que os abrazos dos extraños, estaba en castelán, que los abrazos de los desconocidos son como el sol de invierno, fríos y desconcertantes. Eu creo que nunca lle dera un abrazo a un descoñecido ata hoxe. Pero é a vida que enche os meus libros, e eu teño a sorte de poder capturar eses instantes para contar a vida. Que, en resumo, non é máis que o que facemos as tres que estamos aquí. Contar a vida ao redor dun galeón, ao redor de María Casares ou de Camín, ou ao redor dunha señora tola que está na praia de Loira. Sí, a verdade é que estaba pensando niso, mentras ti falaba estaba pensando no que escriben tamén María, Susana e tantas mulleres que pasaron por este ciclo de Mulleres de Palabras, que realmente o que facedes e a conversa que promovedes en quen escoita e en quen lé é alrededor da vida, non? E da vida de cada quen. Como estamos neste ciclo Mulleres de Palabras e la última novela de María tiene en el centro a unha mujer que yo creo que es mucho más desconocida aquí en Galicia de lo que debería. Quiero que nos hables un poco de María Casares, porque a pesar de ser gallega de nacimiento, una diosa del cine, del teatro, se sabe más de Camí que de ella. Eso es así. Así que aprovechemos que estás tú hoy aquí para reivindicarla, porque seguro que tú, documentándote también para la novela, has redescubierto a María Casares. La he descubierto, no redescubierto. Yo sabía poquísimo de María Casares, sabía que era la hija de Casares Quiroga, que era española republicana del exilio y poco más. Y entonces me encuentro las cartas de
María Casares y Albert Camus, que es un tochazo, pero en las cartas de ella, digo yo, pero ¿cómo escribe esta mujer? Aparte de que entre ellos hay, de repente de eso lo notas, una historia de amor tan bestia que dices, pero bueno, ¿a estos qué les ha pasado, ¿no? Qué fuerte les ha dado, ¿no? Y entonces descubrí a una mujer que me encantaba cómo se expresaban las cartas, porque Albert Camus era un hombre de su tiempo, que hablaba como yo esperaba que hablase Albert Camus, un gran intelectual, y en las cartas era más cotidiano, pero tenía ese tono. Sin embargo, María Casares era una mujer que te la puedes encontrar aquí, ¿sabes? O sea, era una mujer que hablaba con un desparpajo, con una naturalidad, con una desenvoltura, ¿no? Que te quiero, amor mío, mientras están haciendo los espaguetis, cosas así, ¿no? Entonces digo yo, pero esta mujer... Y entonces me encuentro, pues eso, que fue la gran musa del teatro francés, porque es que ella trabajó con todos los grandes, con todo, en teatro y en cine, con Cocteau, interpretó desde Shakespeare hasta Ibsen, hasta Chekhov, triunfó en Broadway, en México, en toda Europa, tiene la Legión de Honor francesa, tiene un puente sobre el Sena, el puente María Casares, y yo me encontré que aquí ocupaba todas las portadas de las revistas del Corazón, guapísima, así con sus melenas y tal, y yo me encuentro que aquí era la gran desconocida. En Galicia no tanto, porque es de origen gallego y porque tiene la fundación, los premios María Casares, pero fuera, y a mí me encanta, así como o sea, me siento, digamos, es la parte de la que yo me siento orgullosa, reivindicar y reconocer y descubrir a mujeres que estaban ahí ocultas, como pues, Gerda Taro, la fotógrafa de guerra, o María Casares. Para mí, María Casares fue un absoluto descubrimiento y espero que para los lectores también lo sea, porque era una mujer de armas tomar. Y esa historia de amor con Albert Camus, que es una de las grandes historias de amor del siglo XX, ¿no? En esa edición de sus cartas, que fue la revolución para Susana leerlas, raída y salió la novela, ya se ve, y en este libro quedan ganas de leer esas cartas, y no lo hemos hecho porque es una gran historia de amor. Me interesa, al hilo de lo que contaba antes Arantxa, hablar de las novelas de María Oruña, porque es verdad que, tal y como tú las construyes, queremos llegar al final para saber qué ha pasado, ¿no? En este caso es una novela de aventuras, ese tesoro del que tú hablas en el océano. En todas las novelas anteriores siempre hay algo que, obviamente, la curiosidad del lector y de la lectora está ahí, pero también pasa esto de los sentimientos humanos, ¿no? y de la vida, e interpelas mucho al lector o a la lectora, que no sé hasta qué punto, esa es la pregunta, es la intención de quien escribe o simplemente fluye porque nos haces cuestionarnos constantemente también nuestra moralidad, ¿no? ¿Y yo qué haría aquí? ¿Y yo a este malo, a esta supuesta mala, la entiendo, la justifico? ¿Qué haría yo? ¿Hay intención en eso o simplemente es que inevitablemente nos vemos retratados? Yo creo que mis libros son todos en sí una provocación y todos buscan el conocimiento. En todos hay preguntas constantes y al final, si todos los libros, y mis compañeras lo saben, tienen varias capas. Te puedes quedar con una trama más básica o puedes ir hilando y decir, no, pero espera, este personaje, ¿por qué hacía esto? ¿Por qué hacía lo otro? Y además de provocar al lector y de hacernos preguntas todo el tiempo, ¿no? ¿Qué pintamos aquí? ¿Por qué este personaje está haciendo esto? Todo el rato son cuestiones hacia las instituciones también casi siempre. ¿Por qué se abandona la cultura? ¿Por qué se abandona la historia? ¿Por qué abandonamos la ciencia? ¿Por qué no nos centramos en lo que hay que centrarse? Y también mis libros son un ejercicio de normalización y de adecuación de roles según pasan los tiempos. En este sentido, no hago ejercicios feministas o de ninguna clase en mis libros, pero sí que procuro que sean espejos en tanto en cuanto sí hay mujeres que tienen poder, sí hay mujeres que hacen roles que en novelas de hace muchos años solamente podrían hacer hombres. Sí me gusta que si hay un homosexual no sea un estereotipo de simpático, amigo de... No, mira, perdona, es que a lo mejor es el que nos resuelve el asunto aquí y a lo mejor intelectualmente es el que os supera a todos. No me gustan los estereotipos y me gusta que los libros también avancen con los tiempos. Y eso es lo que yo procuro hacer siempre, teniendo en cuenta que mis libros nunca van a ofrecer respuestas de ninguna clase, solamente van a hacer preguntas, porque yo desde luego no tengo las respuestas, pero sí me gusta
promover un poco el debate, el pensamiento crítico y sobre todo que el lector se lo pase bien, porque es una novela de misterio, de aventuras y tal. La verdad es que en este no me he fijado si has creado playlist, pero siempre hay mucha música en tus novelas. En esta tal vez menos, pero alguna de Bruce Springsteen podría estar en una playlist. Sí, porque hay uno que es un friki de Bruce Springsteen y tal, pero sobre todo aquí era yo que escribía con música de los marineros y todo esto para yo estar metida en bucle. Pero sí, normalmente la música creo que es importante, nos acompaña siempre. Bueno, Arantxa tamén. Nesta última non está nin Iván Ferreiro nin Izal, pero é habitual que haxa citas de cancións para abrir as súas novelas. Pero vou volver a este tema da verdade, non que é un motor dunha novela na que hai un caso por resolver, no caso de Arantxa tamén, saber a verdade o que move unha novela como este, o que move a Santa Clara, a Araujo, que supostamente move a Villamor, que é un dos protagonistas, e tamén é o que move aos demais, non precisamente sempre para que saia a luz, non a verdade, senón para todo o contrario, para esconder a verdade. Nunha novela como esta hai as dúas partes. Pero pregunto, como a familia aquí é tan protagonista, é posible, é compatible a verdade absoluta coa familia? Pode sobrevivir unha familia e todos aquí temos a verdade absoluta dos seus membros? Bueno, antes de contestarte, quero dicir a Susana como descubrín eu a María Casares, descubrina con 39 de fiebre, nunha reportaxe maravillosa que hai, que tamén quero recomendar, ademais das cartas, que en RTV Play dunha hora falando con ela, na que conta a súa historia. Ai, perdón, falo con ela. Claro, pero que entendo que quieres mirar a Susana, pues nada, move o micro. Estaba dicindo que eu descubrín a María Casares un día que estaba enferma vendo un documental que tedes en RTV Play na que se lle entrevista, na que se fai todo un repaso da súa trayectoria, pero na que fala ela e descubres unha muller do século pasado que está no século 22. Eu tive a mesma sensación que cando vin a primeira vez a obra de Gaudí en directo, que dixen este señor do século XIX como a obra moderna será no século 24. Pois a min con María Casares pasoume iso e se alguén o quere ver, ademais de ler as cartas que tamén son maravillosas, pois quería recomendar. Claro, aquí te cendo rede, pero un momento, encántame este público que non escoita algo e reclama, non se escoita? Bueno, sinto, porque non é nada doado falar a cara a alguén. Bueno, nota mental non volver poñer esta blusa a próxima vez que non se move co... A pregunta era, pode unha familia asasina ou non sobrevivir a toda a verdade? A verdade está total e absolutamente sobrevalorada. Son unha grande fan das mentiras, creo que a verdade non nos axuda a ningunha. Xa sabes cal é a miña frase favorita, que necesidade. Que necesidade. Que necesidade, parece que estás máis gorda que necesidade. Mira que hai que non che beso, xa pasan os anos por ti, que necesidade. Cariño, ayer me acosté con outro, que necesidade. Se o vas deixar, sí, pero senón, non. Esa en serio. A verdade moitas veces fai máis mal que ben. Hai que decir as verdades cando se din para solucionar algo e cando se din para ferir non son necesarias. E ademais é que absolutamente ningún de nós sobreviviría a un test de verdade. Eu sempre o digo, unha das maravillas de escribir é que eu sempre falo dende dentro dos meus personaxes. A xente di, empatizo moito cos teus personaxes, claro, porque os estás vendo desde dentro, nunca desde fora. Eu describo moi pouco. Eu sempre me poño metafísica e digo que porque importa máis a moralidade, o que pensan, non, o que pasa que describo fatal. Pero dito isto, a min resulta moito máis interesante que pensa a xente que se ten a nariz de xudeu ou os ollos azuis. Entón, na familia ainda é peor, porque quero dicir, a ver, é que non está aquí ninguna cuñada miña, eu non querería que souberan o que estou pensando sempre deles, o sea, xa son complicadas as cenas de Nadal cos cuñados, dicindo o que é políticamente correcto. Pensade nun test de verdade, quero dicir, o que pasa polas vosas cacholas cando estades diante de alguén, que tía máis pesada, pois sí que está bella, pois que tío máis, eu penso que este me quere, vamos, este le daría lo suyo e lo de su prima. Quero dicir, este test mental, poñedevos dentro, que tedes vos, en que todo o mundo estivese escoitando o que pensades, non o pasaría ninguén. Así que a resposta é non. Non hai necesidade de que os meus cuñados saiban o que penso deles. Teñolles que
que cada ano están máis modos, que son moi riquiños, que me encanta ter ceas de Nadal e xantares de aniversario dos meus sobriños, que son riquiñísimos. Que necesidade, eu xa tiven 30 cumpleanos de nenas pequenas, xa teño maiores, que necesidade teño de ir a un parque de bolas. Pero non o podo dicir porque os meus sobriños tamén merecen unha festiña. Non. O bo da literatura, e iso sí que é importante, é que a literatura sí que ten que ser de verdade, e aí sí quería chegar, porque eu sí que teño que contar a verdade, elas contan a verdade, e o lector sabe perfectamente cando un libro de verdade e cando non. Por iso non fixen o Cuarto Abad Barroso. Porque non sentías ti que houvese verdade aí. Como hoxe estamos celebrando o Día das Escritoras e no libro de Susana tamén se fala moito sobre o escribir, sobre el oficio de la e del escritor. Cuéntame en que se parece el oficio de escribir a la pasión amorosa, porque hai momentos en los que aquí parece un pouco como un vínculo, ¿no? Una metáfora de tu voz narradora que tamén se va reconstruyendo por el camino de la novela. Pues, a ver, no sé, a ver qué dicen a ver qué opinan ellas también, claro, podéis tener opinión pero de yo esto. creo que esto es muy personal, pero a mí me pasa que cuando tengo el momento de empezar una novela, de que estás con una historia, que estás empezando con una historia, para mí, es muy, muy parecido en emoción, en euforia, en exaltación, a cómo se viven las primeras horas, meses de un amor. O sea, no cuando llevas casada toda la vida, sino esa pulsión, ¿no? Y entonces, en esta novela, que es un poco la historia, que yo pensaba contar solo la historia de Albert Camus y María Casares, y ya me parecía mucha tela, ¿no? O meterme en muchos fregados, pues de repente, en un momento dado de la escritura, necesité ¿cómo explicaría yo esto? Necesité, meter el proceso de escritura, es decir, ¿cómo nace una novela? Porque me he dado cuenta muchas veces, no sé si os ha pasado a vosotros en los encuentros con las lectoras, con los lectores y tal, que interesa mucho. Siempre es una pregunta. Que a la gente le gusta saber cómo demonios surge una novela, cómo son esas horas, cómo escribes, cómo te levantas, desayunas, tal, todo el día con algo en la cabeza, cómo te vas a dormir con la libretita al lado de la mesita de noche y tal. Es decir, cómo es el proceso de creación. Eso es algo que me parecía bonito contar y surgió de una forma natural porque la historia me lo pedía, ¿no? Y de alguna forma fue así. No sé si para vosotras el proceso de empezar, yo no digo el proceso de escritura, porque el proceso de escritura es absolutamente de disciplina espartana y no hay más. O sea, y ahí no tienes que esperar a que te venga a leer. No, tus 8 horas no te las quita nadie cuando estás con una novela. Pero al principio, cuando te vienen los olores, el aroma, los personajes, cuando te vienen los ramalazos estos, ¡guau! Para mí es lo máximo. A ver qué opinan. ¿Veis ahí la similitud con la pasión amorosa? No. Yo en mi caso no es tan poético, es precioso como lo cuentas, pero en mi caso no es así. Lo que pasa es que yo trabajo de otra manera quizás. Durante mucho tiempo, a veces mucho más del que le dedico a escribir, estoy investigando la historia. Pero investigando no quiere decir que me lleve más tiempo una novela histórica, que no a lo mejor una novela en la que pueda haber amor, porque es la historia de una diputada que se ha enamorado del electricista de tal. Pues entonces yo tengo que acompañar a la diputada durante, que la acabo de conocer a ella, es un ejemplo, durante una semana le tengo que decir, ¿te importa que te acompañe al trabajo yo calladita? Tal? Al electricista lo mismo, a su primo igual, para yo saber. Eso a mí me lleva un tiempo que para mí es lo más divertido del trabajo. Saber qué es lo que... descubrir la historia. Yo ya tengo la idea, pero tengo que descubrir qué es lo que tengo que contar. Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo. Es decir, tú no sabes, yo no sé, hasta que acabas la historia lo que va a contar ni cómo va a acabar. No sé vosotras si sabéis el final de vuestras novelas ya en el mismo momento en que os sentáis a escribir. Bueno, date cuenta que si es una hablo para aquí por lo del micrófono. Si es una novela de misterio, en la que yo concibo la novela como en mis novelas nunca hay autoficción, por mucho que al final si hay verdad, como tú dices, te muestras, te tienes que desnudar, un lector va a saber de qué pie cojeas, pero
sí que tengo que hacer una escaleta de intenciones y para mí un libro es un artilugio literario. Entonces, tengo que machetarlo muy bien para que todos los giros cuadren bien, que eso no quita, para que estoy escribiendo y digo, la escaleta a la porra, vuelvo a rescaletar porque ahora este personaje no sé qué. Claro, esto es lo que en el argot nuestro se llama escritores de brújula y escritores de mapa, ¿no? Sí. Entonces, María es una escritora de mapa, ¿no? Por lo que acabas de contar, es decir, son dos modos de escribir perfectamente legítimos, distintos y absolutamente, cada uno es diferente. Tú te encuentras, yo no sé, Arantxa, Arantxa, si de brújula, de mapa, de nada. Das dúas. De mapa claro, estás con toda la documentación, claro, tienes es la que escaleta. haces el mapa, lo quemas, vuelves Y otra tú vez. sabes... No, eu son vou de cabeza. Isto é terrible. Outro día falaba coa miña editora e dicía, pero pásame unha escaleta. E dixen, non che vou facer unha escaleta. Se eu fago unha escaleta, eu que son como Sheldon Cooper, non me podo sair de aí, entón xa me volvo tola. Non, eu empezo as novelas, eu sei o final porque empezo ao revés. Eu empezo ao revés tendo a ver, eu, non sei, se eu unha novela, non sei, de negriños, se eu, bueno, se alguén non o leu, que non quería que o leu todo o mundo, por eso, eu empezo sempre por o final. Eu penso, eu quero contar a historia de alguén que se quere vingar de 10 persoas que foron malas, entón decide xuntalas nunha illa deserta. Entendedes o proceso, verdade? Entón, claro que teño o final, porque para min o crime é a excusa. Todo iso que contaches de acompañar a todo o mundo pareceme terrible. A persoa que son eu, evidentemente a ela encántalle, hai xente tamén lle gusta o ximnasio, hai xente para todo. Eu penso moito as novelas. Eu podo estar 5 ou 6 meses pensando de que quero falar, que quero contar e que recursos vou empregar para contalo. E vivo dentro da novela. Unha das cousas que máis me costou, e dicía esta mañá nunha entrevista, porque todas fixemos moitas entrevistas, porque o día das escritoras, que a min realmente sempre había unha pregunta que me fastidia moito, que é como faz para conciliar a túa vida persoal coa escrita, non? Sempre digo, algunha vez lle preguntaron a Manolo Rivas como fixo para criar ese pedazo de chico guapo que é Martiño Rivas, non, todo o mundo dá por feito que o criou a muller, creo eu, porque a él nunca lle preguntaron. Eu nunca leí unha entrevista na que lle pregunten a un tío como fai para ir á guardería a escribir un libro, vale, a recoller o fillo, pero andas preguntándolo sempre, non? Esa é unha das preguntas que máis me incomodan, pero, sin embargo, a min sí que houve unha cousa a nivel familiar que me costou moito, que foi aprender a separar a Arantxa persoa da súa casa da escritora, pero non por roles, nin de traballo, nin horarios, non. Senón aprender que para min a escritura é unha paixón. Estou completamente de acordo contigo. Eu sí que sufro ese momento no que caio totalmente obsesionada, na que só penso na nova novela, na que só vivo, respiro para estar mergullada, non a través dos libros nin a investigación, pero sí na miña cabeza. E aprender a perdoar a miña familia porque todo o meu lle importe un carallo. Bueno, porque a novela nova vai ser non sei que hai de cear. É que non sei que me deron un premio que recollo que vou, non sei que. Mañán podes vir por min. Ao principio sentábame moi mal, porque máis teño unhas amigas moi apaixonadas da miña obra, que van lendo a miña obra sempre ao mesmo tempo que a escribo, e fan comentarios, se apaixonan por todo. Eu dicía, por que a xente que máis me quere, que son as miñas fillas, o meu home, non ven, e tiven que aprender que para eles respetan o que fago, e o único que admiran do que fago que me fai feliz. E punto. Entón, tiven que aprender a conxugar que o que para min é esa, pero comparto totalmente a sensación que di ela, a sensación de comezar unha nova novela, meterte nun novo mundo, nese sentido, ir a Loeiro, crear os crimes de Loeiro, é increíble, no momento en que me mergullo, só vivo pa iso, pero non escribo nada. Quero dicir, teño todo na cabeza, cada vez que a xente me pregunta como fago para sen escaleta, non cometer erros e tal, sempre contesto a mesma frase que Susana Sama escoito moitas veces, como fun opositora de Facenda, está vostede diante de alguén que un día soubo a lei do IBE, unha vez retido todo iso na cabeza, unha vez retidos os 108 temas para facer oral de Facenda, son quen de ir facendo a historia na miña cabeza, ir collendo daqui, collendo dala, buscando no ordenador. Eu son bichiño de ordenador,
e despois lanzarme á escrita dunha forma moi compulsiva de todo o que teño na cabeza. Sei o final porque comezo polo final, pero sí que é verdade que vai medrando moito polo camiño no que nunca pensara. Somos 3 escritoras que escribimos de xeito diferente. Ademais, eu estaba moi marcada polo feito de que ata hai uns meses tiña que compatibilizalo con meu traballo, co cual eu non escribía 8 horas, escribía cando podía. Hai días que escribía 12 e hai días que escribía 3. Escribía cando podía, onde podía, por eso escribo tamén en aeroportos, hospitais, bares, e por iso o fago sempre escoitando música para illarme do mundo, e por iso poño moito a Iván Ferreiro nas citas. Bueno, encántame que cada unha reflexionara sobre como crea, como construye É maravilloso que de 3 xeitos totalmente diferentes. Pero tú sí que tienes escaleta. Lo que pasa es que no la escribes. Claro, pero La tienes aquí. tela na cabeza. Pero sí que has hecho inicio, nudo, Sí, pero- desenlace, y voy a hacer esta maldad y empiezo por el desenlace y hago Dices, este maldad. nudo. Pero despois as maldades do Porque- medio van surdindo. Sí, pero aunque tengas No, escaleta que quero tamén. dicir é que se a escribo... Pierde gracia. No, entón sentiríame presa dela, entón non negome en Claro, absoluto. es que a mí me pasa eso, o sea, quiero decir que yo creo que escribo de esta manera porque yo soy, mucho antes que escritora, lectora. Y escribo con mentalidad de lectora. Y entonces, si yo ya supiera quién es el asesino, si yo ya lo tuviera todo claro, me daría la sensación de estar escribiendo al dictado, de alguna manera, ¿no? Escribiría más segura, pero me faltaría... rígida. Necesito esa incertidumbre. Yo, personalmente, necesito esa incertidumbre para escribir. Dicía que me encanta que contedes isto porque isto é verdade. Se das turno de preguntas despois dunha presentación dun libro, sempre hai alguén que pregunta e como se escribe unha novela? Como é tu proceso creativo? Así que perfecta esta reflexión. Para rematar, quería facer con vos algo que de forma individual teño feito máis veces, porque me gusta moito coller frases literais das novelas que escribides e traelas aquí para saber si eso o pensades vos ou o pensan os vosos personaxes. Pero o que quería propoñervos era que hubo unha lanzar ao aire e a ver quen a reivindica. A ver se recoñecedes que a frase está nunha das vosas últimas novelas. Son das últimas novelas. Mira, que el mío son 600 páginas. Ya. Ah, no, está más difícil todavía. No tiene por qué ser de vuestra última novela. Es de vuestra obra literaria. Eu aquí presumindo de Y memoria agora para demostrar. vounas decir en castelán para que Arantxa non poida ir pola súa, que está en galego. Vale, entonces. Los lugares son importantes, imprimen carácter. En el escenario del primer recuerdo ya está todo, aunque no lo sepamos. Ahí Es de Susana Fortes. ahí me reconozco totalmente, ¿no? ¿Sí? Eso, Te reconoces y no lo sé crees. si la pregunta, Susana, es si me reconozco como autora en esa frase. O, En este a ver, caso son ambas cosas, reivindicarla y acertar que es tuya, La has reivindico. acertado. Y ahora, si crees eso, si eso que has escrito en si algún los lugares momento... son importantes, Sí. y tanto que son importantes, ¿no? Y la segunda parte de la frase era, En el escenario del primer recuerdo ya está todo, aunque no lo sepamos. sí, no sé si os ha pasado alguna vez, pero si veis fotos de cuando erais pequeños, alguna foto del colegio y tal, y miráis con atención esa foto vuestra, tú ves esos ojos y te da la... Vamos, yo creo que tienes la sensación de que ahí ya estaba todo. Es que ahí ya está todo. Todo lo que va a venir ya está ahí. De alguna manera, o sea, lo esencial. Luego la vida puede dar muchas vueltas, pero lo esencial ya está, ¿no? Entonces es un poco lo que quería decir ahí. A ver, la felicidad es plácida e inconsciente cuando ignoramos que lo somos. Debe ser ella. Debe ser de la buena memoria, la de la buena memoria. De Arantxa, sí. A felicidade, Eulina en galego, a felicidade plácida e inconsciente cando ignoramos que o somos. Sí, E tú crees iso? Sí, totalmente. Todos os momentos de felicidade da miña vida vivinos en ser feliz, decateime que era feliz despois. Non me digades que non vos pasa. De repente estás e dis, jo, que ben, ese momento non que íamos os 4 no coche, facía sol e de repente era luns a tarde pero fomos á praia e de repente ninguén berrou e de repente recolles ese día e dis, e que feliz era nese intre, non? Ese momento, non? E claro, a felicidade é que cando nos propoñemos ser felices é terrible. Todos nos propoñemos ser felices o día da nosa boda, o día da boda do noso tal, o día da festa que tal.
e de repente os días en que este rollo de non pensaba e que ben o pasei, non? E sobre todo, eu penso que a felicidade é decatarte das cousas que tiñas cando deixas de telas. Outro día que estive vendo o pase da súa mensaxe en teatro, rememorei esa maravillosa e poética frase de ese personaxe que Marina, que di: ¿qué es la felicidad? Una hija de puta. Pois precisamente, perdón polo taco, é exactamente iso, é decatarte de que ese momento igual xa non volve. Otra. La vida estaba llena de historias que eran tragedias por una mala decisión. No sé, habría matado a alguien ahí. Puede ser. Es de María Oruña, sí. ¿Crees eso? La vida está llena de historias que acaban siendo tragedias porque decidimos mal a veces. Estamos hechos a base de malas y de buenas decisiones, pero claro, es simplemente, pues murió porque le atropelló tal pues si hubiera salido 5 minutos antes, bueno, vale, sí, eso pasa todo el tiempo. Lo que pasa es que unas decisiones son más trascendentales que otras. No es como, pues me caso o no me caso, o sea, hay pequeñas decisiones que sí que pueden cambiarlo todo. Pero bueno, seguro que la frase era mucho más larga. Pero habría matado a alguien ahí. Dice, o que pues, pasa que todo el mundo va a pensar que todas tenemos un negro. Porque nadie reconoce esas frases. No. Bueno, a ver. Lo que me faltaba. Bueno, o peor que me pode pasar na vida de repente non é ter un negro. Depende do negro. No creo que escriba por ti. Esto é políticamente incorrecto. No, pero... Sí, bastante. Non te vou defender, bastante. A mí sí que me han llegado a preguntar si yo tenía documentalista y, por supuesto, varón. Me lo han llegado a preguntar. Documentalista varón. Que me pareció alucinante. Digo, ¿pero qué voy a tener yo documentalista? ¿Estamos locos? O sea, si voy al archivo, voy yo. Yo soy quien tiene que filtrar. Pero sí. Venga, una última ronda rápida. Y no creáis que va a ser en el mismo orden. A todo el mundo le importa lo que pasa en la casa de los demás. Sí, correcto. Y entendemos que piensas que sí, ¿no? Hombre, que vamos mal de tiempo. Vamos de tiempo, no sigo. La verdad es una realidad deslavazada que cada cual construye y recuerda como quiere. Sí. María Oruña. La reivindicas si lo crees. Sí, cada cual construye su propia historia para que se le haga más cómodo vivir y sea más respirable los días. Lo que diferencia a un buen escritor de un mal escritor es que uno bueno se recupera enseguida de un fracaso y un mal escritor jamás se recupera de un éxito. Absolutamente. Pero la frase no es mía, está en un libro. Es una cita, está en el libro y es una frase que le dice un amigo a Albert Camus y que luego yo la oí, ¿sabes a quién se la oí? También citando al verdadero autor, a Juan Marsé, en unos premios literarios y tal. Y dije yo, es que es clavado, es así. Un buen escritor se recupera enseguida de un fracaso, de un libro que no funciona y tal, pero un mal escritor jamás se recupera de un éxito. Eso, la verdad, nos viene muy bien, vennos muy bien para ideas escritoras, pero podemos aplicar a calquera cousa na vida, non? A calquera cousa que nos dediquemos. Iso do éxito e o fracaso é un temazo que tamén poderíamos abordar. Bueno, eu que quero que lle dades un aplauso antes de a elas, a Carolina Lugo, que é a intérprete de signos que estivo facendo esta conversa. Fose máis universal. Temos un punto de venda de libros, está aí a librería Cronopios, moitas grazas por este tempo extra fora da librería, por si queredes coller calquera dos libros de Susana, de María e de Arantxa que non trouxerades con vos, porque las agora van a asinar, pero antes de tamén darvos paso, se queredes preguntar algo, tiña que haber saído no inicio, pero olvideime. Entón, hai un vídeo resumo maravilloso para pechar este ciclo de Mulleres de Palabras, no que se concentran imágenes de todas as actividades que fixemos desde marzo e esta última que foi maravillosa para estar aquí con vos, e realmente o peche, pero todo comezou no mes de marzo. Se está listo, podemos verlo. Me gustou moito Son 9 dos pájaros. Eu recomendei ao meu alumnado Tempo de Ría de Xoana Torres. Vos recomendar O Pozo da Ferida. La última frase de Camila Cañete, que é maravilloso.
son como a glaciares os barcos de aceiros sobre a loita nos anos 90, nos estaleiros vigueses. Pómulo e lejanía. Se un libro poidera ser un baile ou unha coreografía, sería ese, por exemplo. De Lupe Gómez hai moitos libros que me gustan moitísimo, pero creo que Camuflaxe, que é un libro sobre a dó, é como unha cousa de outro planeta. Cando leo todo é posible, sobre todo o imposible, a min pareceme que o abarca todo, que é como un cadro, como un espello que contén o mundo. Eu vou recomendar o Corpo de Cristo, de Bea Lema. Recomendaría, por exemplo, Resistencia, que é unha obra que xa ten moito tempo, pero a min foi unha obra que lín no seu momento e que me fixo cambiar a miña percepción tamén da literatura galega, que tamén tiña os meus prexuizos. Esa culpa cando nos permitimos mirar un pouco máis a nós, ese xulgar cando decidimos, cando escollemos, cando nos poñemos diante, como calquera outra persoa. Pois é moi importante, e iso vámoslo levando a través deste ciclo de Mulleres de Palabras. Que as túas palabras teñan vida propia, que protesten, que se equivoquen, que aguilloen, e que como a ti non se acomoden nunca. Tempo de romper os medos, tempo de romper os medos, é hora de abrir as xanelas, de saltar os A verdade é que foron maravillosos estes meses, vendo agora aí todo xunto, aprendemos e compartimos moitas palabras, bordamos tamén palabras, como vedes. Parte dese traballo é o que vedes agora aquí exposto, ademais desa peza grande, reinterpretada a través do bordado pola profe do Obradoiro, que é Marisa Bertolini, que é unha maravilla esa que estades vendo aí, máis grande que as demais. E hai unha equipa que fixo posible todo isto, así que unha idea fixo levedar, crear imaxes e que todo sexa, ademais, bonito, envolto en beleza, porque as cousas que teñen valor tamén teñen importancia na forma, non? En como se coidan e en como se presentan. Esa equipa está liderada por Lucía Muradas, o Servicio de Igualdade da Deputación, coa súa compañeira Marta Caldas, con Sandra Bastos, que empezou sendo a deputada e que aí sigue, que apostou por isto e que estivo en todas as conversas que puido, prácticamente no 100% e nos Obradoiros, e tamén isto foi tecendo, como vedes, unha rede enorme que está agora aquí recollida de lecturas escritas por mulleres e por mulleres que formaron parte deste programa. Non vexo a máis que a Fina Casal de Rei, por eso menciono, pero moitas gracias a Fina. Hai Carmen Quinteiro, moitas gracias por formar parte coas vosas palabras deste ciclo e, desde logo, a todas as persoas que vos inscribistes nos Obradoiros para ler narrativa, para ler poesía e para estar en todas as actividades que organizamos. Alguén quere preguntarlle algo a estas tres escritoras maravillosas que temos aquí? Podedes levantar a man e achegámosvos un micro, pero advirto que imos dedicar pouco tempo a isto para que poidades asinar libros e despois compartir un ágape que a Deputación de Pontevedra sirve para poñer o broche de ouro a Mulleres de Palabras. Incluso se non hai preguntas, perfecto, Eso é que respondemos todas as dúbidas. Un valente aí. Están ya chegando un micro. Quería, máis que dixe de sí ou non, seríades capaces, as tres, a pregunta é para as tres, de distinguir un libro escrito por unha muller ou por un home sin saber quen o escribeu? Si seríamos capaces de identificar si é muller, un autor ou unha autora. Yo, por mi parte, una respuesta muy gallega. A veces sí, a veces no. Depende.
precisamente hablaba con unos compañeros escritores en Madrid y les decía, a ver, para mí Elena Ferrante, este famoso caso en Italia, era evidentísimo que era una mujer y que era autobiográfico por cómo narraba los detalles que decía, y para mí era evidente. Carmen Mola también era evidente que era un hombre. ¿Quién se le ocurre meterse con que si le duele la regla, con que si no sé qué? Que no es así, ya veía yo que era un hombre. Pero muchas veces encuentras textos salvajes como hachazos que dices, guau, qué masculino. No nos olvidemos, Charlotte Brontë, su famosísima novela Cumbres borrascosas, es muy violenta, y tardó mucho tiempo la gente en saber que lo había escrito una mujer. No tiene nada que ver, y hay novelas muy sensibles, que es lo que se nos etiquetaría, ¿no?, a nosotras, de pues hago una novela de misterio pero meto recetas de cocina. No, señores, a ver, no se trata de impostar nada, pero sí es verdad que hay novelas que tienen más sensibilidad, profundizan más en los personajes, etc. Y no vas a saber si es un hombre o una mujer, porque es una novela, como diría Arantxa, que tiene verdad, que no ha impostado nada, que muestra un espejo como una historia. Pero luego hay otros que sí que a lo mejor se meten en berenjenales, o otras que quieren exagerar una dureza que es exagerada o que no viene a cuento, en mi opinión, ¿eh? Y sí que se ve que ha sido buscando una sensibilidad fuera de lugar o lo contrario. A ver, yo estoy de acuerdo, unas veces sí, otras no, pero voy a aportar un poco más en el sentido de decir de casi siempre sé, o creo saber si la ha escrito un hombre o una mujer, porque o lo mismo que si el autor es francés o es irlandés, eso también lo sé. O sea, lo sabemos. O sea, es decir, hay una serie de razas, a lo mejor no en la primera página, a lo mejor no en el primer capítulo, pero en general no me he llevado ninguna, o sea, sorpresa en el sentido de decir, ostras, esto parece que lo hubiera, parece un libro escrito por una mujer y no, o sea, casi siempre se sabe. Eu subo o seguinte escalón e digo que sempre, vamos. Eu nunca me pasou ler unha novela, tampouco son, bueno, quitando os meus escritores fetiches, bueno, eu cando era pequena pensaba que Enid Blyton era un home, pero isto viña porque os que escribían eran homes, non? Pero esta pregunta surdiu hai un ano na Feira do Libro de Santiago, e os tíos dicían que non, que eles serían capaces de escribir e incluso falaban de escenas sexuais, e dixemos, aí seguro que non. O sea, eu sei a que escribiu unha tía e a que escribiu un tío. Entón fixemos, realmente, constituímos un xurado e dous escritores, non vou dicir quen son, mandaron os seus textos a cegas e outros escritores exercimos de xurado e 100% adiviñamos cal era de home e cal era de muller. O sea, sí, todos, ademais, todos. O único que non acertou foi o escritor tío do xurado, pero as mulleres todas acertamos, e como éramos maioría, acertamos. A ver, pode pasar que en algún caso extraño non, pero con carácter xeral. E penso que o xeito non está na violencia ou da sensibilidade ou non, senón do punto no que te colocas para falar desa violencia e desa sensibilidade. Pero claro, algunha vez trabucareime porque antes non souben que unha frase era miña. O sea, que... Bueno, la temática, tú lees a Julian Barnes y es una delicia. Y me dicen, pues lo escribió pues, un hombre o una mujer. No lo sé, no sé quién es, no sé su biografía, no sé cuál es su contexto vital. Pero sí que, por ejemplo, a pesar de que discrepo con ellas, sí estoy de acuerdo con el tema, que esto es muy sorprendente. Yo distingo enseguida si es norteamericano, si es británico, el francés ya tiene un toque. No sé por qué es una forma de escribir. No sé por qué. Tengo una amiga que le tiene una manía increíble a Joel Dicker porque es suizo y ella vive en Suiza. Y dice, ¿por qué escribe como un americano? Y digo, joder, bueno, pues yo qué sé, porque a lo mejor ya pasar por ahí. Javier Castillo también, la última en Canarias. Pero bueno, una cosa es que ambiente en tal lugar, pero otra cosa es el estilo narrativo. El estilo narrativo es muy particular, en mi opinión. Sí. No sé. No, eso es lo que también decía ella, no lo pillas en la primera página y en la segunda, pero a lo mejor empiezas... Bueno, a mí, sin embargo, pasoume que son unha grande fan de Elizabeth George, escritora de novela policial. Sempre pensei que era inglesa, que é americana, pero as novelas son tremendamente inglesas, pero as novelas
as novelas son tremendamente, bueno, aparte, no, pero non porque estean ambientadas en Inglaterra, senón porque son tremendamente inglesas, ¿no? Pues como sepas que es hombre, ya verás. Non sei. Aí estiveche moi ben. Un aplauso para María. Un aplauso para as tres. Un aplauso para as tres. Non vos vou meter no apuro de preguntarvos se lembrades as tres recomendacións literarias que dades. Creo que sí. Vou nas ler eu. Eu creo que me lembro. Arantxa Portavales, Hamnet, de Maggie O'Farrell, Orlando, de Virginia Woolf, Luz de febrero, de Elizabeth Strout, María Oruña, del color de la leche, de Nell Leishon, Victoria, de Paloma Sánchez Garnica, La invitada, de Emma Klein, Susana Fortes, El año del pensamiento mágico, de Joan Didion, La llamada, de Leila Guerriero y También esto pasará, de Milena Busquets. 6 títulos maravillosos, a mayores los escritos por elas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Incluso 9. No día das escritoras. Incluso 9. No, perdón. 9 novelas. 3 por 3, 9. Moitísimas grazas por estar aquí o Día das Escritoras. E agora, podemos facer unha foto con Fina, con Carmen, e non me daba permiso, Lucía, para persoas que formaron parte, que se inscribiron dentro do ciclo, se estades, que houven algunha que se achegue, que lle apeteza, podemos ter esa foto de grupo. Pues por favor. Aí va.